El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Leanto nostra delicta. Hay un versículo del Salmo 90 del leccionario, me imagino que es el 91 en las Biblias normales. Hay un versículo que especialmente está lleno de significado para las religiosas. Y es cuando dice el salmista: «Tú que habitas al amparo del Altísimo». Las monjas que hay aquí pueden aplicarse ese versículo: «Tú que habitas al amparo del Altísimo». Otras personas viven con un hombre, él trae la comida a casa, si la mujer no trabaja, hoy día suelen ser las dos, pero poniéndome en el lado de la confrontación entre la mujer casada en el mundo y la monja, la una confía en el marido, la otra habita al amparo del Altísimo. Y la siguiente línea dice: «Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente». Vivir a la sombra del Omnipotente. Acordaos no, yo me acordaba cuando venía aquí hacia la iglesia en las palabras de la Virgen María en la Anunciación, cuando dice el ángel: «El Espíritu del Señor vendrá sobre ti». El convento como el lugar donde no se persigue ya nada humano ni material, sino solamente eso, que el Espíritu del Señor venga sobre esa alma. Este versículo yo lo he repetido interiormente bastantes días, sobre todo antes de la comunión, pensando: la Virgen María recibió ese mensaje del ángel, pero yo también, para ya no la comunión, que es todavía más grandioso, simplemente para tocarlo entre mis manos, para la fórmula de la consagración, debo pedir que el Espíritu del Señor venga sobre mí. No simplemente decirlo y ya está. Debo pedir que el Espíritu Santo me ayude con sus inspiraciones, con todas las gracias que Él crea conveniente, para que ese acto sea hecho, no solamente sea hecho, sino sea hecho al modo que Dios quiera.
sea hecho con el ministro haciendo todo lo que Dios quiera. Porque evidentemente Dios no quiere que el ministro simplemente diga la fórmula con voluntad de consagrar y ya está. Evidentemente, si la Virgen María, con todo lo santa que era, el ángel le dijo: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, para prepararla mejor para ese momento, cuanto más el sacerdote para un momento que es como un eco de la encarnación. Todo esto que digo del sacerdote y de las monjas del convento os lo podéis aplicar todos vosotros también, todos vosotros totalmente. Otras cosas no, pero podéis pedir que venga sobre vosotros el Espíritu lo mismo que el clero, lo mismo que los monjes. Desde luego, este versículo del Salmo 90 me ha recordado eso otro que yo iba meditando. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Yo mismo, que no vivo en un monasterio, porque soy del clero diocesano, clero secular, yo mismo puedo entender lo precioso que es estar todo el tiempo, sea en los claustros, sea en mi celda, sea en el refectorio, sea en los lugares de trabajo de un monasterio, siempre moviéndome a la sombra del Omnipotente, en su presencia, sin salir, digámoslo así, del misterio, del recuerdo, reflexión del misterio. Todos lo podemos entender, lo bello que es eso. Podemos aplicárnoslo en mayor o en menor medida en cada uno de los estados en los que estamos. Pero sea cual sea el estado, también todos entendemos lo importante que es que el ministro de la Eucaristía, antes de decir la fórmula de la transustanciación, pida sobre él la venida del Espíritu Santo, para que no sea algo meramente material, sino también espiritual en el interior del sacerdote. Esto me acabo de acordar, permitidme un momento que vaya a por el misal. Esto encontré un santo padre que decía una cosa que la escribí como una anotación al lado de la fórmula de la consagración. Con esto acabo no sermón, sino reflexiones que se me han ocurrido al acaso de este Salmo 90. Fijaos que a propósito viene de lo que hemos leído hoy. San Juan Damasceno dice: me preguntan cómo el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. San Juan Damasceno era uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. La teología estaba todavía desarrollándose, estaba en sus comienzos. Me preguntan cómo el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Contesto: el Espíritu Santo cubre con su sombra al sacerdote y obra en el pan y el vino lo que obró en el seno de la Virgen María. La frase que me interesaba de aquí, ese obispo, cuando todavía no existían los tratados de teología dogmática, ni sacramentales, ni nada, cuando apenas empezaban a escribirse los primeros textos de la teología, ¿cómo se produce eso? Y la frase, contesto: el Espíritu Santo cubre con su sombra al sacerdote y obra en el pan y el vino. Pues nada más, que todos nosotros
sea viviendo en el claustro, sea viniendo a la liturgia, sea estando como yo justo al lado del altar, todos podemos vivir esta realidad del ángel cuando le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Que vivamos la misa bajo esta faceta, para que sea el Espíritu el que nos lleve a la Eucaristía y más cosas. La misa como la serie de plegarias, de oración también personal, para pedir que venga el Espíritu sobre cada uno de nosotros.